El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Hoy comenzamos con este clásico de Frank Wassman, que no es otra cosa que el tema central de la película Vidas borrascosas, también conocido como tema de Peyton Place. Vidas borrascosas, estrenada en 1957, fue una de las películas más populares de una de las estrellas del Sucedió una noche de esta semana, Lana Turner. Mañana, lunes 29, se cumplen 25 años de su muerte. Una de las leyendas más conocidas de Hollywood habla de cómo Lana Turner fue descubierta para el cine. ¿Qué hubiera sido de Lana Turner si Mervyn LeRoy no hubiera ido a esa farmacia de Hollywood Combine y no le hubiera visto bebiéndose esa cola? La descubrieron allí y esa cola cambió su vida. No obstante, hay otras versiones con algunos matices. En realidad no fue en una farmacia, fue en una cafetería y estaba en Sunset con McAdden. Y no fue Mervyn LeRoy, fue un tío del Hollywood Reporter y ella ni siquiera se llamaba Lana Turner, se llamaba Judy. Su verdadero nombre era Julia. Sea como fuese, lo cierto es que la joven Julia Turner, de tan solo 16 años, fue presentada a Zeppo Mars, que por entonces había dejado el grupo cómico de sus hermanos para trabajar como representante de actores. Sabe actuar, aunque eso de momento no tiene importancia. Lo fundamental es que es muy hermosa. El hermano Mars la preparó y se encargó de que se hiciera notar entre las decenas de jóvenes aspirantes a estrellas que llenaban por entonces los estudios. ¿Qué tiene que ver esto con actuar? Nada, pero si hace todo lo que le digo, conseguirá lo que desea. Si el club de dramaturgos quiere dormir con usted, dormirá con ellos. Si algún productor quiere pintarla desnuda, se pondrá a su disposición a cambio de un papel muy pequeño. Además, le cambió el nombre. Ya no sería más Julie, sino Lana Turner. Gracias a su físico empezó a destacar en películas como El extraño caso del Dr. Jekyll o Senda prohibida. Su consagración definitiva llegó haciendo de mujer fatal en El cartero siempre llama dos veces, junto a John Garfield. Cometí una equivocación en mi vida y no hay más que una manera de remediarla. Pero te ahorcan por una cosa así. Pero si lo haces bien, no, y tú eres muy listo, Frank, seguro que piensas algo. No seríamos los primeros. Nunca me ha hecho nada malo. ¿Te das cuenta de lo felices que seríamos tú y yo aquí, sin él? En una escena de la película Cautivos del Mal, Kirk Douglas lo explicaba con estas palabras. La prueba ha sido horrible, pero nos ha demostrado una cosa. En la pantalla, estés como estés, hagas lo que hagas, el público te mira a ti. Ese es el sello de una estrella. Y era verdad, Lana Turner nunca fue la mejor actriz, pero la cámara sentía por ella una atracción especial. Sus huesos ¿Les pasa algo malo? son perfectos. Mi cámara se enamoraría de ellos enseguida. No solo sus huesos, su melena rubia, sus piernas de mareo y aquellos jerseys ajustados que lucía en las películas la convirtieron en una de las estrellas más emblemáticas de los años del glamour en Hollywood. ¿Cree usted que los sueños se cumplen? Si no creyera en ello, no estaría aquí. Soy actriz. Y era cierto, con los años 50 llegó el cambio. Soy una actriz. Y buena. Lana Turner dejó de ser solo una belleza para convertirse en una actriz seductora y con gran talento. Has estado magnífica en esa escena. Adorable. Gracias. Cada día que pasa te veo más y más actriz. Sus mayores éxitos los consiguió en esa década con películas como Cautivos del Mal, Imitación a la vida o Peyton Place, Vidas borrascosas. ¿Qué hace usted aquí sola? No me gusta estar todo el día en casa con Nelly. Tiene demasiados problemas. Y en cuanto a las diversiones de Harrington, ya las conoce. ¿Quiere que demos un paseo? Ahora que no aquí, lejos de Peyton Place. Ya veo que empieza usted a opinar del pueblo lo mismo que yo. Vamos.
Pero además de por sus películas, la actriz era conocida por su ajetreada vida sentimental. No es que me crea la mujer maravillosa, pero desde que tenía 14 años no había hombre que no se empeñara en que sí lo era. Nada más llegar a Hollywood y cuando aún era menor de edad, tuvo un affair con Mickey Rooney y según contó en su biografía, la dejó embarazada y tuvo que abortar. Cuando Lana visitó el Festival de San Sebastián en 1994, no quiso confirmar esa historia. Siguiente pregunta, por favor. Necesitaba saber si efectivamente usted tuvo un hijo con Mickey Rooney. ¡Oh! ¿Quién? Mickey Rooney. Con otro coraje, otra cuestiones. Lana Turner tuvo infinidad de amantes. Frank Sinatra, Tyrone Power o el magnate Howard Hughes fueron algunos de ellos. Su fama de devorahombres era tal que Carole Lombard trataba siempre de impedir que su marido Clark Gable rodara con ella. Otro de sus amantes, el actor Robert Taylor, dijo una vez: era el tipo de mujer por la cual merecería la pena pasar 5 años en la cárcel. Lana Turner se casó 7 veces. Así lo recordaba en San Sebastián. Hoy en día no lo haría. 7 veces son muchas. Pero cada una de las veces en que me casé, me lo creí. Era una romántica. Luego mis maridos cambiaban, aparecían los problemas de dinero y el amor se acababa. ¿Amor? Y es que a la actriz le costaba mucho decir que no. David quiere casarse conmigo. En una ocasión cenaba con el clarinetista de jazz Artie Shaw. Era su primera cita. Será una noche interesante con una actriz de Hollywood. En un momento dado, la conversación se fue deslizando hacia el tema del matrimonio y Artie le dijo en broma: ¿tendrás que casarte conmigo? Lana contestó que sí, y ni cortos ni perezosos viajaron esa misma noche a Las Vegas, donde les casó un juez de paz que iba vestido con un albornoz. El matrimonio no duró mucho, apenas unos meses, y fue la comidilla de todo Hollywood. ¿Se casaron al día siguiente de tener su primera cita? Es que dicen que Judy Garland está al borde del suicidio porque es que ella siempre ha estado enamorada de Artie. A Lana Turner le gustaba la variedad. Entre sus maridos los hubo alcohólicos, bígamos que todavía no se habían divorciado de su anterior mujer, incluso un hipnotizador. Tienes mucho sueño. Te pesan los párpados. Qué bien lo haces, amor mío. El hipnotizador en cuestión ya había sido denunciado por su anterior esposa, que le acusaba de haberse casado con ella para quitarle sus ahorros. Cuando Lana se enteró, pidió la anulación del matrimonio. Dígame una cosa. ¿Cómo se le ocurrió casarse con un hombre así? ¿Eso a usted qué le importa? La gran víctima de esta prolífica vida sexual y sentimental era Cheryl, la hija de su segundo matrimonio con el actor Steve Crane. ¿Te gustaría tener a Joan Crawford por madre? Por favor. ¿O a Lana Turner? ¿Son esas las opciones? Creo que has tenido ¿Tú suerte. o Lana? Todo el mundo sabía que los conflictos entre Lana y su hija eran habituales. Gracias a mi ambición siempre has tenido lo mejor. Y eso es algo de lo que cualquier madre se sentiría orgullosa. ¿Y el amor de una madre? ¿Amor? Yo siempre te he querido. Sí, por teléfono, en las postales, en las revistas. Me lo has dado todo, menos a ti misma. Su tragedia comenzó con Les Barker, su cuarto esposo, famoso por interpretar a Tarzán en los años 50 y posterior marido de Tita Cervera. Cheryl acusaría a su padrastro de abusar de ella, y así lo certificó un médico que la examinó. Todo ha sido culpa mía. No, todo culpa mía. La próxima vez te haré caso. Pero nada comparable a un romance que Lana Turner mantuvo a finales de los años 50, que le haría entrar en la órbita de uno de los mafiosos más célebres de la historia, Mickey Cohen. Mickey C. es el jefe del crimen organizado por aquí. Lleva el fraude, las drogas y la prostitución. Durante un tiempo, Lana estuvo liada con la mano derecha de ese gángster. Y su guardaespaldas número 1, Johnny Stompanato. Los gacetilleros de Hollywood no salían de su asombro. ¿Has oído algo? Al parecer, Johnny Stone fornica con Lana Turner. Sinatra está bastante enfadado. Su relación era el arquetipo de historia de amor y odio. Estamos encadenados el uno al otro. No será porque me quieres. Pues sí. Pero el amor, cuando interviene el miedo... Entonces me odias. No lo sé. Se decía que su romance desbordaba lo pasional para entrar en lo sadomasoquista. El año y pico que estuvieron juntos fue una pelea continua que incluía palizas, apartamentos destrozados e intentos de suicidio. Le ibas a clavar ese cuchillo, ¿verdad? No, el cuchillo era para mí, no para él. Una vez, mientras ella rodaba en Londres en una de estas peleas, Lana llamó a la policía y Stompanato fue expulsado de la Gran Bretaña. Hasta que un día ocurrió lo inevitable. El
4 de abril de 1958, los servicios de emergencia recibieron una llamada de la casa de Lana Turner. Necesito un médico. Cualquiera, deprisa. Ha habido un accidente. Cuando el médico llegó, se encontró con el cadáver bañado en sangre de Johnny Stompanato. En el juicio posterior, la actriz daría su versión de los hechos. Contó que aquella noche tuvo una fuerte discusión con su amante. ¿Qué me harás? Partirte la cara a lo mejor. Su hija Cheryl estaba en la cocina escuchando la pelea y en un momento dado la chica oyó que Stompanato decía: voy a rajarte y después haré otro tanto con tu hija. Eso es lo que voy a hacer ahora mismo. Según su declaración, Cheryl, al oír estas palabras, cogió un cuchillo de la cocina y acudió en ayuda de su madre, clavándoselo al mafioso en pleno estómago. Ante el tribunal, Lana contó entre lágrimas cómo intentó tapar la herida con unos pañuelos y sujetó su cabeza hasta que el hombre dejó de respirar. Ahora puedo decirte lo que nunca me atreví a decirte antes. Ahora que es demasiado tarde, puedo decírtelo. Te quiero mucho. Fue, según los presentes, una de las más conmovedoras interpretaciones de toda su vida. El caso es que, sucediera así o no, el jurado, después de deliberar solo 20 minutos, dio su veredicto: homicidio justificado en legítima defensa. Bueno, los accidentes ocurren cuando menos se espera. El escándalo, lejos de perjudicar a la actriz, hizo que su siguiente película, Imitación a la vida, se convirtiera en el mayor éxito de su carrera. En los años 60 su carrera fue en declive. En los 70 tuvo problemas de alcoholismo y en los 80 se retiró definitivamente del cine, aunque siguió trabajando en series de televisión como Falcon Crest. Cuando en 1994 el Festival de San Sebastián le entregó el premio Donostia por toda su carrera, la actriz hizo una confesión que puso los pelos de punta a todos los asistentes. Yes, I have cancer of the throat. Sí, tengo cáncer de garganta. They tell me I have, but I don't feel like it. Eso me dijeron los médicos, pero ya no lo siento. 2 years ago, I felt like it, but not this time. Hace 2 años sí que sufría, pero ahora no. Because God is with me, and that is because of my faith is so strong. Porque Dios está conmigo y eso es así porque mi fe es muy fuerte. Es todo corazón bueno para mí. Muchas gracias. Hasta luego. Aquella mujer era parte de un Hollywood mítico, y no solo por sus películas, también por su glamour, por sus bodas, sus líos sentimentales y hasta homicidios. Unos meses después, el 29 de junio de 1995, hace ahora 25 años, el cáncer acababa con la vida de Lana Turner. Sound half as sweet, would the moon be as bright above? Every day would be gray and incomplete without the one you love. Lips that kiss can tell you clearly. Without this, our lives are merely an imitation of life. Esta canción de Earl Jones, de la película Imitación a la vida, que protagonizó Lana Turner, nos lleva directamente a nuestro siguiente personaje del Sucedió una noche de esta semana. El próximo martes 30 de junio cumple 80 años Víctor Erice, uno de los directores más personales y atípicos del cine español. Y hemos pensado que este cumpleaños era un buen momento para recordar su cine y su figura. Ana, la de los grandes ojos, busca en el pozo el espíritu del monstruo de Frankenstein. ¿Has ido al pozo? Sí. ¿Le has visto? No. Claro, no te conoce. Mientras, Estrella observa cómo su padre busca aguas subterráneas con el péndulo. Ya la he encontrado. Ahora va a ver la hondura. Y el pintor Antonio López intenta atrapar la luz del sol con su pincel. Sobre todo el de la mañana es algo con una gracia enorme. El sol primero. Porque es el más dorado de todos. Pocas historias, escasos personajes, pero inolvidables, que habitan en el mundo del más huidizo de nuestros cineastas. A pesar de su brevedad, la filmografía de Víctor Erice contiene algunas de las mejores películas de la historia del cine español. Víctor Erice nació hace 80 años en Vizcaya, en plena posguerra. Se licenció en Derecho y en Ciencias Políticas, pero desde muy pequeño lo que de verdad le gustaba eran las películas. ¿Me da un programa? ¿Sabes que no es tolerada? Sí.
Ya lo sé. Así que ingresó también en la Escuela de Cine de Madrid. Lo primero que tienes que aprender es cómo se coge el péndulo. Mientras aprendía el oficio de director, trabajó como guionista y crítico de cine en diversas publicaciones. Hasta que un día vi su nombre en el cartel de una película. Su primera oportunidad se la dio el productor Elías Querejeta en 1969, al encargarle uno de los 3 mediometrajes de la película de episodios Los Desafíos, un film que pasó sin pena ni gloria, pero que sirvió para confirmarle al productor que no se había equivocado con el debutante. 3 años después volvería a confiar en él para un proyecto que es ya una de las cimas artísticas de la historia de nuestro cine. Esta tarde en el ayuntamiento a las 5 habrá gran función de cine con la película El Doctor Frankenstein. En El espíritu de la colmena, el Dr. Frankenstein y su monstruo disparaban las fantasías de 2 niñas en un pequeño pueblecito en los años 40. ¿Por qué el monstruo mata a la niña? ¿Y por qué le matan luego a él? No lo matan y a la niña tampoco. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque en el cine todo es mentira, es un truco. Se trata de una historia sobre la infancia y el descubrimiento del mundo, todo ello contado con un ritmo sereno y una extraordinaria belleza poética. Es el cine el que, llegando a un pueblo de la meseta castellana, transforma de alguna manera la realidad de 2 seres humanos, 2 niñas que están descubriendo el mundo. No conozco papel más decisivo para el cine que el ser agente de una revelación. Me gustaría que mi película hubiera contribuido modestamente a ser un agente de esta naturaleza. Víctor Erice trabajó en el guión con el que fue crítico de cine del país, el inolvidable Ángel Fernández Santos, que incluyó en el libreto algunos de sus recuerdos de infancia, como el del maqui escondido en un pajar que descubre la niña. Este maqui estuvo refugiado en el pajar de mi casa, no sé el tiempo. Y un día recuerdo que la valentía del niño, la audacia del niño supera siempre a sus miedos, y me acerqué y miré por la rendija del pajar y le vi allí tendido. Tengo una imagen muy dura que me perturbó, y es que llevaba una pistola al cinto y el hombre sonriendo de oreja a oreja. Recuerdo que me señaló con el dedo y me dijo: tú eres Angelito. Uno de los secretos del espíritu de la colmena fue captar la mirada inocente y siempre asombrada de Ana Torrent. La actriz solo tenía 7 años por entonces. Uno de los recuerdos más claros que tengo, ¿no?, del rodaje fue el día que precisamente conocí a Frankenstein, el día que rodaba con el monstruo, ¿no? Creo que fue un error que no me lo presentaron como un actor, ni un proceso de maquillaje, sino que me lo presentaron ya maquillado. Estaba sentada cenando, se rodaba de noche y de pronto me tocaron por la espalda y yo me di la vuelta y me encontré con Frankenstein. Y claro, creo que tardaron unas 2 horas en convencerme. Yo me quería ir a casa, lloraba. El espíritu de la colmena fue la primera película española de la historia en ganar la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián en 1973, además de recoger otros muchos premios internacionales. La película tenía muchas lecturas, incluso como alegoría política del aislamiento de aquellos que habían perdido la guerra. Cuando miro a mi alrededor y descubro tantas ausencias, tantas cosas destruidas y al mismo tiempo tanta tristeza, algo me dice que quizá con ellas se fue nuestra capacidad para sentir de verdad la vida. Sin embargo, la censura no hizo presa en ella. Lo que yo creo que finalmente les decidió a dejar la película tal cual está es el convencimiento de que no la iba a ver nadie. A pesar del éxito del espíritu de la colmena, la carrera de Víctor Erice no tuvo continuidad. Para mí, todo proyecto tiene que reunir unos mínimos. En primer lugar, de identificación personal. No estoy dispuesto a hacer una película a costa de lo que sea. El director decidió alejarse del cine y durante los 10 años siguientes se refugió en el mundo de la publicidad, rodando anuncios para la televisión y construyendo de alguna forma esa reputación que siempre le ha acompañado de director insondable y diferente. ¿Por qué papá no quiere que nadie entre en el desván? Porque toda la fuerza que él guarda allí dentro se escaparía. Claro, por eso cierra con llave. Sin esa fuerza no podría hacer nada de lo que hace.
Por fin, en 1983, Erice regresó al cine para firmar la segunda de sus obras maestras. Aunque no lo demostrara, yo estaba muy nerviosa. Por fin iba a conocer el sur. El sur era otro magistral tratamiento de la infancia a través de las relaciones entre un padre y su hija. Mi padre era capaz de hacer cosas que los demás casi veían como milagros, pero que a mí, viniendo de él, me parecían lo más normal del mundo. Con El sur, el director confirmaba que era dueño de un mundo cinematográfico muy personal. Su perfeccionismo, la hondura poética de sus imágenes, la capacidad de crear un tono dramático de gran intensidad con muy pocos elementos narrativos, o su obsesión con el tiempo. Cuando a mí se me pregunta qué es el tiempo, yo digo que cuando se me pregunta no sé qué contestar. Y cuando no se me pregunta, sé lo que es. No lo digo yo, lo decía San Agustín. Homero Antoniutti y Lola Cardona encabezaban el reparto, y en el papel de la hija, en su etapa adolescente, debutaba en el cine Itziar Boyain. Tenía 15 años por entonces, y según cuenta, Erice la escogió por su timidez. Él hacía casting por el barrio Santa Marca, yo iba al Instituto Santa Marca, él se sentaba allí en el hall, me imagino que vio muchas chicas, me vio a mí. En ese momento yo era de no hablar, de cerrada, yo creo que era su personaje. Me dijeron que me iban a hacer una prueba, me mandaron una secuencia, yo me la leí, me pareció muy bien, y cuando llegué allí no me la había aprendido, porque nadie me había dicho que me la tenía que aprender, o sea, hasta ese punto estaba yo ignorante de lo que era, y él se rió. Entonces nada, hicimos la prueba así sobre la marcha. Y fue así como comenzó su carrera, primero como actriz y más tarde como directora. Según Víctor Erice, El sur debía durar cerca de 3 horas, dividiéndose en 2 partes, pero llegado un momento del rodaje, el productor Elías Querejeta decidió interrumpirlo por razones económicas, dando por acabada la película cuando aún faltaban por rodar la mitad de las secuencias. Por eso Erice siempre la ha considerado una obra inacabada. Querejeta, en cambio, decía que para él la película estaba finalizada. Yo no voy a cambiar la versión de Víctor, ni mucho menos, pero su versión, la de decir que El sur acabó de esa manera por problemas económicos, es rigurosamente falso. Vi el primer montaje de la película y pensé que la película estaba terminada, y tanto es así que yo siempre he hecho la experiencia de si alguien no sabe que se produjo ese conflicto o que hubo ese conflicto, nadie dice que la película está sin terminar. Es cierto, El sur recibió críticas excelentes, fue premiada en varios festivales y hoy en día se la considera uno de los clásicos indiscutibles de la historia del cine español. Desencantado del cine, Víctor Erice volvió a refugiarse en la publicidad otra década más, para volver finalmente en 1992 con el más personal de sus proyectos, El sol del membrillo. El sol aparece detrás del torreón y durante ese espacio, durante todo el recorrido sobre la casa, el árbol se ilumina por la parte alta y es también muy bonito, porque todo el árbol está en sombra y únicamente el sol dora toda la parte alta. Se trata de un documental que describe con naturalidad y sin artificios el proceso de creación de un cuadro. La cámara sigue al pintor Antonio López en su intento por pintar un membrillero. La película se ha rodado sin ninguna línea escrita de guión. El diálogo era siempre improvisado. Solamente en ciertas ocasiones sabíamos qué temas se iban a abordar, pero en general la película está rodada, por lo que respecta al diálogo, a toma única. La película fue premiada en Cannes y pareció dar impulso a la confianza de Erice, que un tiempo después aceptó la propuesta del productor Andrés Vicente Gómez para dirigir la adaptación al cine de la novela de Juan Marsé, El embrujo de Shanghái. Erice trabajó 3 años en el guión, pero pocas semanas antes de comenzar el rodaje, el proyecto fue cancelado. Productor y director no se entendían y su enfrentamiento terminó por explotar. Los dos se han metido en un túnel que no tiene salida y ahí siguen, encerrados. Al final sería Fernando Trueba el que acabaría haciéndose cargo de aquel proyecto. En los últimos 25 años, Víctor Erice ha seguido un camino al margen del cine comercial. Ha rodado cortometrajes, trabajos para exposiciones, películas colectivas con otros directores como 10 Minutes Older o Centro Histórico, documentales sobre películas como Roma Ciudad Abierta de Rossellini o Sierra de Teruel de André Malraux. Su último trabajo por ahora, estrenado el año pasado, es una videoinstalación para el Museo de Bellas Artes de Bilbao titulado Piedra y Cielo, que gira en torno a la obra del escultor Jorge de Oteiza. A punto de cumplir 80 años, el director continúa en activo, pero debido a su muy particular idiosincrasia siempre nos quedará la duda de saber si en el futuro veremos algún otro largometraje de Víctor Erice. El primero que no tiene que perder la esperanza soy yo. De hecho, estoy siempre
con ideas, ¿no? Y con proyectos, ¿no?